¿qué tal? Así comenzamos esta edición de Noticia de jueves 15 de febrero de 2018, transmitiendo desde aquí, desde nuestros estudios desde Telesur, aquí en Caracas, Venezuela. Vamos a ver entonces el repaso de los temas que hoy fueron los más relevantes de la jornada y comenzamos con Es Noticia, México. Se avivaron las acusaciones en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto por supuestamente espiar a los candidatos presidenciales. Este jueves hubo nuevas revelaciones. Las autoridades dicen que es solo seguimiento, pero analistas cuestionan el funcionamiento del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN. ¿Se cuida o se espía a los candidatos? Tendremos el reporte y también el análisis. Es noticia también. Estados Unidos, un nuevo tiroteo escolar en Florida reabrió el debate sobre el uso de armas y las políticas de seguridad en un país cuyo gobierno se asume policía del mundo, pero enfrenta este drama social en su propio territorio. Así está el tema, masacres en el país de las armas. Y es noticia también Venezuela. Allí lo vemos, la rueda de prensa internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde habló de 3 temas clave. 1, es definitivo, habrá elecciones presidenciales el 22 de abril, acudirá a la Cumbre de las Américas en Perú y también lanzará un plan para garantizar la seguridad en la frontera con Colombia. Así entonces, los temas y las aristas desplegados, comenzamos. Y nuestro primer tema que es noticia es México. Las denuncias realizadas por los precandidatos Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, por supuesto espionaje del CISEN, del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, abrieron un nuevo capítulo en plena intercampaña electoral. Sin embargo, el gobierno asegura que no se trata de espionaje, sino de simple seguimiento para garantizar la seguridad de los candidatos presidenciales. El inicio de las intercampañas en México quedó marcado por el debate sobre la vigilancia del CISEN a los candidatos presidenciales. Este martes, el candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, denunció a través de su cuenta personal en Twitter que ha sido objeto de vigilancia por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, un órgano de inteligencia civil al servicio del Estado mexicano. En ese jeep que viene aquí atrás, es evidente que nos viene siguiendo. Nos cambiamos de carril, se cambia de carril con nosotros. Y en cuanto nos detuvimos en la gasolinera, también se detuvo justo en la entrada de la gasolinera. Está escondido atrás del tráiler que está ahí atrás. Anaya también exigió al gobierno federal utilizar los órganos de inteligencia contra los delincuentes y no para vigilar a los adversarios políticos. A esto se le suman las denuncias de Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial por el partido Morena. El precandidato aseguró que el CISEN ha investigado a toda su familia y advirtió que de ganar dará fin al espionaje contra opositores. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Alonso Navarrete Prida, asegura que el proceso forma parte de los protocolos para garantizar la integridad de los actores y los participantes de las diferentes actividades en los procesos electorales. Se destaca que permanentemente por protocolo se mantiene la cobertura de las actividades de interés en el Estado en el marco del proceso electoral, por lo que sistemáticamente hay un proceso de comunicación entre el secretario general de Gobierno y el delegado del CISEN. La presencia y cobertura del CISEN en la carretera durante el trayecto de salida del precandidato en cuestión hacia la Ciudad de México era con el único propósito de informar alguna eventualidad debido a que concluía con su precampaña en Veracruz y esto se hizo con vehículos oficiales y de forma visible. Pese a los cuestionamientos y presuntas irregularidades denunciadas, el director del CISEN suspendió al subdelegado en Veracruz y concentró a todos los involucrados, a los que además podrían imponer sanciones. Activistas y políticos aseguran que la vigilancia del CISEN evidencia que el gobierno mexicano maneja de forma arbitraria y sin control los aparatos de inteligencia del Estado en contra de personas que no son criminales, además de que el gobierno nacional hace un uso político de este y otros organismos.
Así entonces vamos a ver, porque hay reacciones y también lecturas que dan varios analistas en torno a esta situación, y me enlazo entonces hasta la Ciudad de México con Pablo Pérez García, nuestro corresponsal. Pablo, ya lo vemos en pantalla, para que nos digas en primer lugar, hoy estábamos viendo también que hay nuevas denuncias, hay más actores políticos que se están refiriendo a lo que acusan, espionaje por parte del gobierno mexicano. Adelante, Pablo. Muy buenas tardes, Adriana. Sí, efectivamente se van sumando casos, denuncias de la utilización del CISEN para seguir a actores políticos. Como bien mencionaste, pues ya el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, hace una semana que había señalado que no solamente él, sino toda su familia habían sido objeto de la vigilancia por parte de esta agencia. Y a esto se suma también Xóchitl Gálvez, quien denuncia que durante su campaña para ser delegada de la delegación Miguel Hidalgo aquí en la capital, fue seguida por lo menos en 2 ocasiones, una de ellas captada en video por los agentes de esta dependencia de la Secretaría de Gobernación. Pero vamos más atrás todavía, porque recordemos, por ejemplo, en el caso de la candidata Josefina Vázquez Mota del PAN durante las elecciones pasadas, que ella misma aseguró haber sido espiada por un gobierno de su propio partido, el de entonces presidente Felipe Calderón. Entonces, finalmente esto viene a ser la última piedra en un gran montón de evidencias que muestran cómo el CISEN está siendo utilizado para espiar a políticos en campaña y bueno, pues finalmente a ciudadanos, que esto es lo que son, que no es la intención de esta agencia. Ya veíamos y lo señalábamos en la nota, los analistas están cuestionando este uso que se le está dando al CISEN. ¿Qué lectura también están haciendo el día de hoy acerca de esta situación? ¿Es espionaje o es seguimiento? ¿Qué dicen ellos? Claro, bueno, en este caso, por ejemplo, vimos cómo ahí el secretario de Gobernación aclara que tiene que haber un seguimiento para informar de cualquier evento que suceda en el caso de estas giras de campaña. Sin embargo, aclaran los expertos en seguridad que este seguimiento debe ser siempre coordinado con el detalle de seguridad de cada una de las campañas o de los individuos a los cuales se le está haciendo esta, pues digamos, vigilancia en caso de ser legal. En caso de que esto no haya sido declarado, no haya sido coordinado de una manera adecuada, pues sí, está mucho más cercano a lo que podría llamarse espionaje. Y bueno, tenemos la opinión de diferentes analistas, expertos en seguridad nacional, que señalan cómo esto nos remite a las operaciones que se hicieron durante los 50, 60 y 70, entonces por la Dirección General de Investigaciones, que es pues la predecesora del CISEN, que era utilizada por el Partido Revolución Institucional, el partido en el gobierno hegemónico en ese momento, para vigilar a sus oponentes políticos y movimientos sociales de todo tipo, incluyendo, claro, pues movimientos revolucionarios, pero también movimientos religiosos como aquellos afines a la teología de la liberación y pues aquellos que en algún momento desencadenaron pues la matanza, eventos como la matanza de Tlatelolco, ¿no? Que recordamos fue uno de los eventos más negros en la historia de nuestro país. Entonces, lo que están señalando los analistas es que este tipo de espionaje nos remite a ese tipo de control que el gobierno está tratando de tener sobre aquellos opositores políticos que ve como una amenaza. Y claro, también se señala cómo históricamente esto fue bajando de intensidad. Sin embargo, durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando inicia la llamada guerra contra el narco, cuando finalmente el CISEN debería, pues dicen, esta es su intención, debería hacer investigación sobre grupos criminales, fue utilizado principalmente para espiar, para obtener información de sus oponentes políticos, pues en este sexenio que, y con esta iniciativa de seguridad que, como sabemos, ha dejado tantos estragos en nuestra nación. Exactamente, y un tema que no dejaremos de analizar de aquí a que empiecen ya de manera formal las campañas por la presidencia allá en México. Pablo Pérez García, gracias por este reporte. Hasta la próxima. Ahí está nuestro corresponsal en la Ciudad de México, porque se va calentando la información en torno a este proceso electoral clave en ese país. Hay mucho que analizar, entonces me enlazo también a México con la doctora Victoria Unzueta, politóloga y especialista en materia de seguridad. Bienvenida, doctora Unzueta. Buenas tardes, Adriana, para servirles. Gracias. Y bueno, en primer lugar, le pregunto, ¿realmente el CISEN, este Centro de Investigación y Seguridad Nacional en México, tiene facultades legales para seguir a candidatos sin su consentimiento?
El CISEN es un centro que tiene que ver con una investigación preventiva. No tendría por qué tener estas facultades, no las tiene legalmente, de hecho, y tiene nada más facultades para investigar e intervenir, por ejemplo, comunicaciones privadas con autorizaciones judiciales. Ni siquiera puede hacerlo aunque tenga la autorización del particular. Entonces, está yendo mucho más allá de las facultades que tiene en primer término. Y en segundo término, si hubiera cumplido cabalmente con sus obligaciones legales de prevenir atentados en contra de las personalidades políticas que están ahorita en boga por el proceso electoral, no hubiéramos tenido más de 19 muertos, que fueron los precandidatos que fueron asesinados en el periodo de precampañas entre el 8 de septiembre y los días recientes. Entonces, esto estaría demostrando realmente cuál sería el verdadero interés del CISEN, el hecho de que esté dándose este seguimiento a los presidenciales, pero haya omitido o no haya logrado impedir lo que usted está señalando, este asesinato de candidatos durante las precampañas. Efectivamente, no está cumpliendo con su función y es una de las cuestiones que vienen siendo señaladas de manera reiterada desde que se emitió la Ley de Seguridad Nacional que dio origen al CISEN en el 2005. El uso político de la inteligencia civil siempre ha sido un problema para el Estado mexicano. Tan es así que no vamos más allá. Recordemos el caso del software Pegasus comprado por diversas instancias internacionales y que sirvió para espiar a diversos actores de las organizaciones de la sociedad civil. Realmente, ¿cuál sería el uso que está haciendo o que le está dando el gobierno de Enrique Peña Nieto a este CISEN, un centro clave en materia de inteligencia? ¿Realmente está garantizando la gobernabilidad del país o está espiando a disidentes u opositores? Pues aparentemente está espiando a disidentes y opositores. Y esto podría tener algo que ver con el problema de la permanencia o no del régimen actual en el poder. A mí no me gustaría aventurarme a hacer una afirmación de tal calaña, pero todo apunta a que en este sentido el problema no está en que el CISEN tenga o no facultades, sino que no está cumpliendo con lo que legalmente está obligado a cumplir. Ahora, estamos ya en intercampañas, se dieron las precampañas y el 30 de marzo inicia también ya las campañas formales para las elecciones presidenciales. ¿Cuáles son los riesgos o cuáles son los desafíos para los candidatos si es que se están dando este tipo de acciones por parte de este centro? Recordemos que el problema de la violencia del narcotráfico se acentúa junto con el proceso electoral, porque intervienen muchos más actores, hay mucho más dinero en juego y es el escenario ideal para que el narcotráfico rete al Estado mexicano, demostrándole que puede o no imponer candidatos y controlar territorios. Esta situación nos genera una preocupación muy importante en términos de hasta dónde la violencia generada por el narcotráfico dentro del proceso electoral puede llevarse a cabo. Por eso es muy importante la labor preventiva del CISEN, es decir, que el CISEN pueda determinar estos riesgos que están presentándose para poder evitarlos. No podemos descartar en términos del proceso electoral que vayan a ocurrir algún tipo de atentado o algún tipo de agresión en contra de cualquiera de los candidatos presidenciales o en otros casos de algunos candidatos a cualquiera de otros de los puestos de elección popular, siendo una elección tan grande como la que tenemos ahorita. Y esta sería la principal labor del Centro de Investigación de Seguridad Nacional para evitar que se presenten estas eventualidades. Y es por eso que también le surgía la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, porque en esta ley se garantiza la permanencia de las acciones de inteligencia militar en materia de seguridad interior, que es lo que no está cumpliendo el Centro de Seguridad Nacional. Entonces, la principal tarea sería evitar que aumenten los casos de violencia política de cara a estos comicios por parte del CISEN, doctora.
Efectivamente, esa sería su principal labor en términos del proceso electoral en curso. Y ya nada más por último, ¿cómo vio la propuesta que hizo López Obrador respecto a desaparecer este organismo? ¿Usted cómo ve un proyecto así? Evidentemente, cualquier estado tiene que tener un órgano de inteligencia civil. Y en este sentido, pues, si se quiere desaparecer al CISEN, tiene que ser sustituido con otra instancia. Puede ser igual una reconformación. El problema es cuál es el objetivo principal que tendría este nuevo centro o este nuevo órgano de inteligencia. No nada más que se le cambie de nombre, no nada más que se le reconfigure, sino cuál va a ser el uso que se le dé a la información de producto de las investigaciones que esta inteligencia civil esté produciendo. Ahí está. Entonces, un tema clave. Muchísimas gracias, doctora Unzueta, por este análisis, por Es Noticia. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Ahí está. Buenas noches. Y bueno, ahí está el posicionamiento respecto a este organismo que aborda un tema clave para cualquier país, que es el de la inteligencia, para garantizar la gobernabilidad. Antes de ir a la pausa, le recomiendo el tema del que vamos a hablar a continuación, y es el del tiroteo que ocurrió ayer, la llamada masacre de San Valentín en Florida, Estados Unidos. Estamos viendo lo que ocurrió el día de hoy. Fue encarcelado el autor de este tiroteo en esta escuela, y las autoridades señalaron que este tiroteo ha sido el más letal desde hace más de 5 años. Lo estaremos abordando justamente al regresar de la pausa, porque precisamente otro tema que es noticia hoy es Estados Unidos. La población, los estadounidenses, se cuestionan cuántos tiroteos más tiene que haber en ese país para debatir en serio sobre la venta de armas en esa nación. Ya regresamos. Ahí está, es noticia hoy. Estados Unidos entró a prisión Nicolás Cruz, autor de la llamada masacre de San Valentín en Florida. Las autoridades estadounidenses atribuyen el tiroteo al supuesto desequilibrio mental del joven, pero evaden el asunto de la venta indiscriminada y el uso de armas en ese país. Nicolás Cruz, de 19 años, fue llevado a la cárcel por asesinar este miércoles a 17 alumnos de la secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Yo estaba en el primer piso del edificio y él se dirigió hacia el pasillo disparando a todos los estudiantes que encontraba. Disparó a través de la puerta y rompió el vidrio que estaba al lado de mí. Él comenzó a disparar en ráfagas. Nosotros decidimos salir del edificio. Boom, boom, boom. Escuché los disparos y creí que era otra cosa. Pero después entendí que eran disparos y realmente no lo podía creer. Corrí hacia el salón de clases con mis compañeros y mi profesora y allí decidimos escondernos. Tras el hecho, el presidente estadounidense Donald Trump expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y atribuyó el tiroteo a una perturbación mental del joven. A través de un mensaje en Twitter expresó: tantos signos de que el tirador de Florida era un perturbado mental, expulsado incluso de la escuela por su mala y errática conducta. Los vecinos y los compañeros de clases sabían que era un gran problema. Hay que informar de esos casos a las autoridades siempre, una y otra vez. Sin embargo, Trump no mencionó ni una palabra sobre el uso de armas de fuego en el país, a pesar de que el atacante portaba un rifle AR-15, múltiples cargadores con municiones. El FBI ha sido objeto de fuertes críticas por su actuación en este caso. En septiembre pasado fueron alertados sobre un video en la plataforma YouTube del usuario Nicolás Cruz en el que amenazaba con volverse un tirador profesional. El agente Rob Lax dijo que en el momento se hizo una revisión de la base de datos, pero no encontraron la locación y verdadera identidad de Nicolás. Profesores y excompañeros de clase del joven dieron fe de su presunta conducta irregular.
Además, el alguacil del condado de Broward, Scott Israel, informó que Cruz, quien no opuso resistencia al ser arrestado, había sido expulsado de la escuela por razones disciplinarias. Esta masacre reabrió el debate acerca del uso y la venta de armas en Estados Unidos. Me enlazo hasta Washington con Francesca Emanuel, quien nos tiene todas las lecturas que se han hecho respecto a este caso. Adelante, Francesca. Cuando tú quieras. Saludos, Adriana. Pues en efecto, el presidente Donald Trump no ha mencionado ni una sola vez la palabra armas en las declaraciones que ha dado sobre el tiroteo del día de ayer en la ciudad de Parkland. La única política que ha apuntado es la de abordar el difícil tema de la salud mental. Lo ha dicho con estas palabras. Así, la Casa Blanca sigue evitando hablar de las políticas de control de armas, a pesar de que solo en este año 18 escuelas han tenido tiroteos en los Estados Unidos y ha habido más de 6.500 incidentes con armas en este país. Pues, ¿y por qué no se quiere hablar del control de armas? Una de las razones serían los intereses económicos. La Asociación Nacional del Rifle es el principal lobby que aboga por las corporaciones armamentistas. Pues la Asociación Nacional del Rifle donó en 2016, durante la campaña presidencial, al presidente Donald Trump $21 millones. El senador Marco Rubio, un senador electo precisamente por el estado de Florida, donde sucedió el tiroteo ayer, escribió en su Twitter que mandaba condolencias y rezos a los familiares de los 17 jóvenes que perdieron la vida el día de ayer. Pues él ha recibido de la Asociación Nacional del Rifle más de $3 millones. Esta Asociación Nacional del Rifle, que se conoce en inglés como la NRA, pues tiene un ranking en donde señala cuáles son los políticos más amigables con el libre acceso a las armas. Entre los más amigables tenemos al gobernador de Florida, Rick Scott, un republicano que ha sido calificado por la NRA con una A+. Pues estos son algunas de las razones que podríamos ver de por qué es que en los Estados Unidos no se está abordando el tema del control de armas, a pesar de todos los tiroteos que estamos viendo. Adriana. Gracias, Francesca. Como ya lo decía, no mencionó Trump ni siquiera una palabra, ni siquiera la palabra arma en estas condolencias y en este mensaje que emitió luego de este tiroteo. Me enlazo entonces con Walter Tejada, analista político, para que nos hable acerca de todo lo que se refleja con estos mensajes, con este posicionamiento, pero sobre todo con otro masacre, con otro tiroteo escolar en esa nación. Bienvenido, doctor Tejada. Muchísimas gracias por invitarme. A la orden, Adriana. Gracias. Hablemos primero del mensaje de Trump. Lo estábamos resaltando y también lo destacó nuestra corresponsal Francesca Emanuel. Trump no mencionó la palabra arma en su mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas de Florida, pero solamente se refirió a la presunta perturbación mental de Nicolás Cruz. Es un intento por culpabilizar a la sociedad, pero evadir la propia culpa de las políticas que avalan la venta y el uso de armas en Estados Unidos. Bueno, yo creo que sí, bien fue descrito en el preámbulo antes de que empezáramos a conversar, lo que se escribió del problema que tenemos aquí en Estados Unidos. Primero, que obviamente sí estamos todos de luto. Esto es una tragedia terrible. Siempre es malo cualquier cosa, pero especialmente cuando involucra a la juventud, la inocencia de los jóvenes que están pagando por la no acción de legisladores principalmente conservadores, que vez tras vez han tenido oportunidad de poner mejor control de armas de fuego, especialmente como este tipo de rifle AR-15 o los K7. ¿Para qué se necesitan este tipo de rifle de armas de fuego? Entonces, es una gran pena y terrible y hasta cierto punto lamentablemente bastante hipócrita por parte de muchos de los legisladores como Marco Rubio o el presidente, quienes pues expresan palabras de condolencia pero no actúan cuando se trata de cómo poder quitarle acceso de armas a un joven de 19 años de edad
que tiene problemas mentales. Sí, estamos de acuerdo que hay el problema de la salud mental, pero lo que no dicen tampoco es que ellos mismos han recortado los fondos que van dirigidos para tratar los problemas de salud mental. Y entonces, bien se describió lo que se dijo que la Asociación Nacional de Rifle, con miles de dinero que le da a muchas personas, pero a muchos otros, como lo dijeron, millones de dólares, como a Trump en su campaña electoral en el 2016, y Marco Rubio y otros, y el propio gobernador de la Florida, que han tenido mucho dinero, y entonces eso no se puede escapar, y es una de las principales razones por la cual no tenemos acción legislativa para poder reducir el acceso a armas de fuego que son temibles y terribles para el que están causando muchas de estas masacres en las escuelas y en otros lugares donde se congrega mucha gente. Doctor Tejada, entonces, ¿podríamos afirmar, pesan más los intereses de la Asociación Nacional del Rifle que la seguridad de los estadounidenses? Mira, aquí en este país, lamentablemente, existe como se le mira como que si fuera algo santuario, como que si fuera un santo de la Cuarta Enmienda, que tiene tener derecho a portar armas de fuego, que está en la Constitución, y es uno de las que mucha gente lo mira como que si fuera alguna religión. Sin embargo, han estrechado mucho que se tenga acceso a estas armas, no solamente para personas que puedan estar en casas, hacer sus casas que tienen que hacer de vez en cuando para cazar animales y todo eso. Bueno, está bien, todo ese tipo de acceso, pero también han llegado a un extremo donde cualquier persona que pueda empezar a hablar de que tenemos que tener un mejor control de armas de fuego, lo miran como que es un pecado, como que es una violación contra la religión, y se oponen muy fuertemente. Aparte de eso también, la Asociación Nacional del Rifle, quien controla todo esto, continuamente dona dinero, no solamente a los legisladores en el Congreso, pero también a otras legislaturas a nivel estatal, en ciudades, alcaldes y otros, y los tiene prácticamente agarrados, los tiene casi de la nuca a muchas de estas personas. Entonces, hay mucha hipocresía, lamentablemente, cuando se trata de este tema, que se está valorando más las contribuciones políticas que la Asociación Nacional del Rifle les da a estas personas cuando están corriendo para sus puestos legislativos, o hasta en el caso del presidente, y no en realidad toman en serio la pérdida de vidas de miles de personas que han muerto aquí y que mueren todos los años en Estados Unidos debido a personas erróneas que tienen acceso a armas de fuego. Es justo hablar del problema de salud mental, no queda duda, claro que sí, pero también es bastante irónico y bastante hipócrita que se hable de eso, especialmente ahora el presidente, cuando el presupuesto que él somete para que se le apruebe este año a nivel federal busca cortar fondos que van destinados para tratar la salud mental de muchas personas. Es un reto grande que tenemos, mucho no nos vamos a dar por vencidos por continuar presionando a toda persona que pueda escuchar y que de verdad para cambiar esta situación en un país de una democracia que es una sociedad supuestamente pacífica, no debería tener este tipo de fechoría que ocurre, y demasiadas veces ocurre con la frecuencia, y ya nos cansamos. Es un ritual que pasamos cada vez que ocurre como esto, se dice lo mismo, todos estamos de luto, nos expresamos con condolencia a la familia, se ven las escenas de la que va la ambulancia y la policía, ve la gente que está con las manos arriba saliendo, todo eso, pasamos casi la misma película todo el tiempo y no hay acción legislativa. Así es que es importante que pues se le ponga más presión a estos legisladores, principalmente conservadores del Partido Republicano, quienes son los que se oponen en gran parte porque la Asociación Nacional de Rifle los tiene pagados por sus donaciones a las campañas que le dan. Toda una situación que ocurre en una democracia que, como usted señala, o este gobierno también se jacta de ser policía del mundo. Me gustaría hablar acerca de esta cultura o acerca de todo lo que refleja una sociedad así, doctor Tejada. Estados Unidos ha participado en 248 conflictos librados después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una relación entre este país, que tiene alta participación en el mapa bélico, con el comportamiento de su sociedad. Bueno, la ideología es que debe ser una sociedad libre, donde hay pocas restricciones del gobierno para que todo el mundo transite. Pero eso va si es que uno se
se autosostiene de no cometer violencia y no hacer cosas malas. Y lamentablemente, por ser humanos, muchas personas pierden el control, pierden la conducta de la sociedad y cometen crímenes, cometen errores. Y este acceso tan libre que existe para las armas de fuego es lo peor que ha existido, y cuando se trata de poner alguna restricción a eso, es como que si el mundo se fuera a terminar para algunas de estas personas. Es muy triste. Creo que es importante darle crédito al presidente Barack Obama, que cuando él estuvo en su presidencia trató vez tras vez con muchos legisladores, muchos republicanos, algunos republicanos que quisieron tratar de ayudar, pero al mencionar ellos algún apoyo a los republicanos, entonces se les sale un retador, la gente se va en contra de ellos para no votar por ellos, o la Asociación del Rifle no les da donaciones. Yo creo que los números se tienen que continuar mencionando, así como lo acabas de mencionar esta estadística, porque demasiadas veces, como Columbine High, lo que pasó en Las Vegas, y ahora otra tragedia. Este año han habido más de, creo que son 18 tiroteos en escuelas que han habido solamente este año aquí en Estados Unidos. Así que es una situación terrible, y en gran parte es porque este fácil acceso a las armas de fuego y poco control de reducir quién puede tener y asegurarse cuando alguien somete una solicitud para un arma de fuego, por ejemplo, revisarle bien su antecedente, que debe tener en algunos casos también una comprobación de su estado mental, para si tiene alguna discapacidad, pues darla a conocer, tiene que darse a conocer para poder pues examinar más, no necesariamente automáticamente negarle, pero eventualmente si se investiga más, lo cual ahora no quieren hacerlo y se oponen a que haya el poco tipo de investigación. Entonces, si esta persona no está capacitada, no tiene sus mentalidad capacitada para eso, entonces no debe tener acceso a estas armas de fuego. Hay muchas propuestas que se han hecho para tratar de evitar eso, pero los republicanos, los legisladores conservadores se han siempre opuesto a esto, no obstante los números terribles que tenemos aquí en una ciudad, en un país que supuestamente tiene que ser el país de la libertad, de la sociedad se comporta de una manera civilizada, pero demasiado acceso a estas armas de fuego. Esta situación es terrible y ojalá se pueda mejorar en un futuro cercano. Por ahora hay mucha hipocresía por parte de los legisladores. Y por ahora también se prevé que sea mucho más complicado con el presidente que tiene unas posturas como las que ha mostrado Donald Trump, ¿no, doctor? Sí, lamentablemente, pues este señor que ya se le documentó el Washington Post, que en el 2017 dijo más de 2,000 mentiras. Más de 2,000 mentiras, lamentablemente. Entonces es difícil creerle a él. Muchas veces cuando él dice algo, el personal lo contradice, o hay bastantes situaciones caóticas en la Casa Blanca, y cuando se expresa a veces por Twitter son expresiones limitadas, porque son caracteres limitados que se pueden mandar por ese tipo de comunicación. Él hasta hoy, como bien dijo en tu reporte antes de comenzar la entrevista, ni siquiera tiene la decencia de mencionar que armas de fuego han sido involucradas en este asunto, y que esa es la terrible situación que debe mejorarse y buscar cómo controlarla. Este presidente expresa muchas vulgaridades y muchos insultos, y lamentablemente es una gran pena la cara que nos está poniendo alrededor del mundo. Muchos nos sentimos que lamentablemente es una vergüenza para el país, y siempre está apuntando a poder tener contento un porcentaje relativamente pequeño de la población, que está en los 30%. Él tiene el índice de popularidad más bajo de cualquier presidente en la era moderna que hay. Así es que es una situación bastante frustrante para muchas personas, y en vez de expresar el sentimiento y de verdad tomar acción para que esas palabras sean seguidas por acción, y él tiene el poder para hacerlo, no lo hace, y en vez de hacer eso simplemente menciona que la culpa es por la situación mental. De nuevo, esta situación mental es legítimo mencionarlo, pero ¿cómo mencionar eso si no va a poner los fondos para el tratamiento mental que se necesita alrededor del país y no esté haciendo estos cortes? Así es que es bastante lamentable esta hipocresía que demuestra este presidente en esta situación, donde todos deberíamos estar unidos y de verdad tomar acción para que no vuelva a ocurrir.
Aunque sí podemos afirmar, y lo que sí es verdad, en medio de todas las mentiras que ha caracterizado a Trump y también de lo que usted señalaba, esta postura hipócrita, en algo sí tuvo razón y en algo sí es coherente. Él se dijo que es amigo de la Asociación Nacional del Rifle. Doctor Tejada, gracias por este análisis. Muchas gracias por la invitación y pues seguimos de luto, pero vamos a continuar luchando y presionando a todos niveles para que se mejore esta situación de control de armas. Gracias. Hasta luego y un abrazo, doctor Tejada, por toda esta situación. Y antes de ir a la pausa, le quiero recomendar algo para ampliar su opinión acerca de este tema y le quiero compartir estas cifras, son del Gun Violence Archive, este archivo que muestra precisamente el mapa de cómo se encuentra la violencia por el uso de armas en Estados Unidos. Tan solo, aquí fíjese, en los puntos rojos viene donde se han dado tiroteos con armas a lo largo de este año en esta nación. Lo calcula, de acuerdo con los números que muestra del lado izquierdo, allí lo tiene, 6.000, fíjese el número, 6.665 incidentes, con 1.846 muertos, 3.181 heridos y esta cifra que duele, 70 niños de 0 a 11 años que también han resultado muertos o heridos en estos episodios, en estos incidentes. Con esto entonces y con esta recomendación nos vamos a una pausa y al regresar estaremos hablando de lo que hoy también fue noticia, que es Venezuela. El presidente Nicolás Maduro estuvo en rueda de prensa con medios internacionales, habló de temas clave, por supuesto. El primero, las elecciones que sí se van a dar el 22 de abril, también que va a acudir a la Cumbre de las Américas en Perú y el lanzamiento de un plan para garantizar la seguridad en la frontera con Colombia. Los detalles y el análisis al regresar en Es Noticia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Es Noticia. Y hoy también es noticia, lo veíamos ahí, Venezuela. El presidente Nicolás Maduro se reunió con periodistas de medios internacionales y habló de 3 temas clave: las elecciones del 22 de abril, la Cumbre de las Américas, dijo que sí va, y también de la seguridad en la frontera. En un nuevo pronunciamiento sobre la situación en la frontera con Colombia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció en rueda de prensa con medios internacionales que organismos de seguridad detectaron la preparación de un falso positivo en la zona y ya adelantan medidas para neutralizarlo. Le he dado instrucciones al ministro Padrino para que en el día de mañana informe con lujo de detalles al ministro de Defensa de Colombia de un plan que hemos logrado obtener, detectar, para crear un falso positivo muy peligroso en la frontera de Colombia contra Venezuela y contra la paz. En este sentido, ordenó al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, establecer una reunión con autoridades colombianas para avanzar en esa materia. Además, destacó la invitación que le hizo el presidente colombiano Juan Manuel Santos para visitar la nación y concretar una reunión entre ambos mandatarios para abordar temas de interés regional. La carta fue publicada por el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Twitter. En materia de política interna, el presidente Maduro adelantó que ordenó, tal como lo solicitara la oposición, la reapertura de consulados y otras instancias que faciliten el ejercicio del voto a los venezolanos residentes en el exterior, y reiteró que Venezuela celebrará elecciones presidenciales el 22 de abril con o sin la oposición. Temas clave. Me enlazo entonces con nuestro corresponsal, Rolando Segura. Estuvo en esta rueda de prensa y te propongo, Rolando, que hablemos de 2 temas centrales: las elecciones presidenciales aquí en Venezuela y también la Cumbre de las Américas. ¿Qué dijo el presidente venezolano? Adelante, Rolando. Saludos, Adriana. En efecto, el presidente Nicolás Maduro actualizó hoy en esta conferencia de prensa internacional sobre los principales temas que hoy son
foco de atención en Venezuela. El tema de las presidenciales del próximo 22 de abril, decía el mandatario venezolano que están creadas todas las garantías para ese proceso electoral y que a pesar de que la oposición venezolana no firmó el acuerdo de convivencia que se estuvo discutiendo durante varias semanas en República Dominicana, el gobierno y las instituciones venezolanas sí estarán cumpliendo punto por punto lo que se venía ventilando durante ese diálogo, y parte importante de esos encuentros apuntaban a las garantías electorales que, según el mandatario venezolano, están dadas para las elecciones del próximo 22 de abril. Confirmaba también que el Consejo Nacional Electoral extendió hasta el 25 de febrero el plazo para que los venezolanos residentes en el exterior puedan inscribirse en el padrón electoral y poder ejercer su derecho al voto el próximo 22 de abril. El presidente venezolano espera que la oposición participe en estas elecciones, pero no sería la primera oportunidad en que la oposición se retira de la escena electoral, y recordaba el propio presidente venezolano aquellas parlamentarias en las que la oposición venezolana, al ver el resultado de las encuestas, al ver que iba a recibir una derrota en esas parlamentarias, se retiró de las elecciones. Enfatizaba el presidente venezolano que llueva, truene o relampaguee, irá a elecciones presidenciales el próximo 22 de abril. Por otro lado, también se refirió el presidente venezolano a su participación en la próxima cumbre de las Américas en Lima. Mostró incluso una carta que, según el mandatario venezolano, habría recibido la víspera acá en Caracas, con una invitación por parte del presidente de Perú. Dijo que nada va a impedir tampoco que se escuche la voz de Venezuela en ese foro, donde estarían representadas las naciones de toda la región, y allí se escucharía la verdad de Venezuela. Recordaba el presidente venezolano que Venezuela está siendo víctima de un acoso financiero internacional, y sobre esa guerra que se ha desatado en diferentes escenarios contra su país estará haciendo la denuncia en Lima en la próxima cumbre de las Américas. Gracias, Rolando, por todo este reporte muy completo acerca de todo lo que se dijo, lo crucial que se dijo en esta rueda de prensa internacional. Antes de pasar con nuestro invitado, me permite recomendarle este blog que está publicado en nuestra página telesurtv.net con Carlos Aznares, es un periodista argentino, y el titular lo dice todo: Venezuela bolivariana, el punto máximo de la confrontación antiimperialista. Dice Aznares, no se trata de dramatizar, exagerar o esbozar conspiraciones apocalípticas, pero cada una de las piezas que el imperio está moviendo en el tablero apunta a establecer un escenario de intervención militar contra Venezuela bolivariana. Un punto que está dando también mucho de qué hablar, y me da mucho gusto darle la bienvenida también a otro argentino, Marco Teruggi. Bienvenido a Es Noticia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Marco. Y bueno, Marco es sociólogo, también ha estado, y lo consideramos conocedor, un amplio conocedor también del chavismo, sobre todo en esta época desde que asumió la presidencia Nicolás Maduro. Y me gustaría que habláramos en primer lugar acerca de estos anuncios, Marco. Lo que dijo el mandatario venezolano el día de hoy respecto a los comicios presidenciales. ¿Se van a dar con o sin la oposición? ¿Cómo viste este planteamiento el día de hoy? Sí, evidentemente estamos en un escenario muy complejo, donde yo creo que la postura por parte del chavismo, que la expresó hoy Nicolás Maduro, es la misma que viene sosteniendo desde hace meses. El conflicto político en Venezuela se va a dirimir por los votos, y eso es una línea de ruta que se viene sosteniendo, y creo que ahí hay una coherencia muy fuerte, y entonces el 22 de abril va a ser un punto, digamos, en esa dirección, donde está en juego ni más ni menos que el poder presidencial. Y enfrente tenemos una oposición que está en esta oscilación de si ir o si no ir, y donde cada vez queda más evidente que el que está dirigiendo el conflicto y tomando la elección principal es directamente el imperio norteamericano, que, como decía el artículo de Aznares, está moviendo unas fichas que no permiten decir una conclusión segura, pero que indican una tendencia que evidentemente está en curso. Ahora, llamaba la atención también todas las puntualizaciones que hizo el presidente venezolano respecto a esta agenda electoral, Marco. Hablaba también de cómo
cómo se van a permitir y se amplía el registro para que los venezolanos en el exterior puedan votar también en estas comicios presidenciales. Se desmonta así uno de los principales argumentos que estaba utilizando la oposición para deslegitimar estas elecciones. Sí, se desmonta. Lo que pasa es que los medios de comunicación de la oposición internacional van a seguir diciendo lo contrario. Acá pasa una situación, digamos, bastante compleja, porque si hay elecciones somos antidemocráticos, si no hay elecciones somos antidemocráticos. Es decir, haga lo que haga el chavismo, la matriz comunicacional internacional es que en Venezuela no hay democracia. Evidentemente hay una trama, hay transparencia, hay condiciones para los votos desde que comenzó la revolución, pero enfrente hay una estrategia que tiene que ver con aislar diplomáticamente, crear la matriz de que esto es una dictadura, de que hay un gobierno que está sobre un estado fallido y que es necesario entonces una intervención exterior para, entre comillas, salvar al pueblo venezolano. Eso, hagamos lo que hagamos, va a seguir porque es el plan estratégico de los Estados Unidos. Retomo lo que dijo al respecto y lo que estábamos escribiendo, lo que escribió más bien Aznárez en este blog respecto a la posibilidad de una intervención militar. Hoy también el presidente Maduro hablaba acerca de esta situación, denunció un falso positivo que se intentaba realizar en la frontera entre Colombia y Venezuela con el fin de desestabilizar precisamente al país, a Venezuela. ¿Ves cercana esta posibilidad de una intervención militar y sería una intervención militar clásica o no? ¿Tú qué escenarios prevés, Marco? Primero hay que ver si efectivamente la estrategia termina siendo de vaciar las elecciones por parte de la oposición. Es decir, generar una matriz de que Nicolás Maduro va solo y que las elecciones no son legítimas ni legales y por lo tanto desde antes ya trabajás contra el escenario del 22 de abril y posteriormente ya estás anticipando lo que vas a hacer. Ya. Ahora bien, la pregunta es qué tipo de formas puede tener una acción de fuerza, porque evidentemente si te retiras del escenario electoral es que están planteando un plan de fuerza. ¿Va a ser directamente en los Estados Unidos? ¿Va a ser a través de Colombia? ¿Va a ser a través de una fuerza paramilitar? ¿Va a ser presionando sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Digamos, son 4 posibilidades que yo creo que están trabajando todo el tiempo sobre ellas y en función de cómo alineen las diferentes fichas van a ver sobre cuál avanzan, si es que van efectivamente al escenario de que la única salida para ellos es a través de la acción de fuerza. Ahora, como viste el anuncio, porque vi titulares que hablaban acerca de Maduro le tendió la mano al presidente de Colombia para estar trabajando acerca de reforzar la seguridad en la frontera. De hecho, ya se dieron órdenes por parte del Ejecutivo venezolano para que haya una coordinación entre los ministros, entre su ministro de Defensa de Venezuela con el de Colombia para precisamente reforzar estos planes y garantizar así la seguridad en la frontera. ¿Cómo ves también la manera en que se refiere el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su homólogo colombiano? Sí, el presidente se refiere a una situación compleja, una frontera compleja que tiene más de 2.200 kilómetros, con ríos, con montes, digamos que es de un difícil control, donde efectivamente desde hace años es uno de los focos principales del conflicto porque ahí hay contrabando, ahí hay desarrollo de fuerzas paramilitares, ahí hay uno de los principales espacios por donde la economía venezolana es golpeada y por donde ingresan fuerzas irregulares y hacen un control de territorio en algunos lugares bien específicos. Entonces hay una necesidad de una frontera de paz, de estabilizar eso de nuestro lado y sobre todo el lado colombiano. Y ahí yo creo que, digamos, hay una señal de Nicolás Maduro hacia el presidente Juan Manuel Santos en, bueno, que, digamos, regularicen su frontera porque se sabe que legalizan el contrabando de gasolina, de todo lo que entre a Colombia, hay casas de cambio que devalúan el bolívar, o sea, hay una política tolerada o directamente legalizada por parte del gobierno colombiano para, desde ese lugar, golpear directamente a Venezuela. Y aún así desde acá se mantiene una diplomacia de paz, Marco. Sí, yo digo, hay una coherencia por parte del chavismo. Nosotros no queremos un enfrentamiento, no queremos un conflicto, queremos construir una Latinoamérica unida en zonas de paz, donde no todo el mundo tiene que pensar igual, pero hay un respeto por las soberanías ajenas y con aquellos que podamos avanzar en el proyecto de la Patria Grande, avancemos. Ahora bien, las guerras, eso no es parte del plan y tiene que ser el último escenario realmente y hay que hacer todo lo posible para mantener la paz. Y lo digo, hacer el ejercicio de sostener la paz es una dificultad enorme cuando vemos que enfrente afilan los cañones, los norteamericanos, los colombianos, la Unión Europea, digamos, y se genera un cerco que evidentemente tiene en la mira a Venezuela. Estás abordando también un punto clave del que se está hablando poco, del que se cuenta poco, que es el chavismo, el pensar y el sentir del chavismo, sobre todo en estos momentos de definición. ¿Qué se está diciendo? ¿Cómo se está moviendo? ¿Se están radicalizando las posturas? ¿Hay más cohesión del chavismo? ¿Hay debate? ¿Cómo está hablando el chavismo, sobre todo tú que eres cronista, que los conoces a fondo, diversas organizaciones, en las comunas? ¿Qué se está diciendo de cara a lo que está ocurriendo y también a lo que viene?
Sí, primero una señal de alarma que es evidente, digamos, ante lo que es el escenario que se está desplegando en nuestras fronteras y a nivel internacional. Yo creo que eso también opera como una zona para reforzar el chavismo, porque se clarifica a quién tenemos enfrente, y esto, en esta lógica del conflicto donde el enemigo siempre se esconde, nos termina favoreciendo porque es evidente que estamos peleando contra el imperio. Entonces hay, digo, una alarma que no hay que decir se viene la intervención ni decir no viene. Hay un escenario tenso en construcción donde vamos a ver cómo evoluciona. Y después hay un chavismo que en sus territorios resiste en términos económicos, con mercados, con producción, con distribución, porque además de esta situación política tenemos en permanencia el desafío económico, donde sabemos que la situación es compleja. Y ahí el chavismo tiene puesta gran parte de su fuerza, su organización y su voluntad. Hora de definiciones entonces, Marco. Sí, es así. Yo creo que vamos a un escenario electoral muy complejo, donde hay pronósticos favorables para el presidente Nicolás Maduro, porque efectivamente el chavismo llega unido, con sus debates, pero unido, con un discurso coherente, una base social histórica, un sentir chavista de las clases populares, y enfrente hay una oposición dividida que no tiene una estrategia clara, direccionada por los Estados Unidos, con su base social en crisis, pues acusa a su dirigente de traidores. Entonces, si uno ve en términos de conflicto político, un resultado favorable al chavismo no es fraude, no es clientelismo, es política, es capacidad de ser mejor que el adversario ante una contienda electoral. Y una contienda especialmente en esta coyuntura. Marco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Gracias, y también a usted por sintonizarnos. Lo invito a que siga mañana. Tiene una cita, como siempre, aquí 20:30 hora de Caracas, en El Noticia. Hasta mañana.